Capítulo 334. Tu vida ha sido salvada por Denise. ¿Cuánto le habías dado? Valentín no se creía que esa mujer no era tan codiciosa. Una empresa que se valora en 200 millones y 100 millones en efectivo. La señora Janet escuchó desde el otro lado, tomó una respiración profunda y dijo sin pensar con una cara repugnante: ¿Cómo le puedes dar tanto dinero a ese hijo de perra y a esa zorra? ¿Se lo merecen? Joaquín puso una sonrisa burlona cuando escuchó lo que dijo y miró hacia la señora Janet. ¿La vida de Denise no ha valido la pena? La cara de la señora Janet se enrojeció de repente. Valentín, recuerda, tu vida ha sido salvada por Denise. Joaquín se puso de pie y cuando terminó esta frase: así que recuerda, a partir de ahora, sigue viviendo hasta el final y no hagas tonterías. En cuanto al grupo Alonso, Joaquín sonrió fríamente. El grupo Alonso había sido un desastre ya hace mucho tiempo. No creas que Denise había conseguido algo que sea beneficioso. El grupo Alonso es una cuestión que se trata con delicadeza. Hablando del grupo Alonso, la señora Janet se emocionó. Mentira. ¿Cómo puede ser delicado el grupo Alonso siendo una empresa tan grande? Pero ya que el grupo Alonso se le dio a Denise, nosotros ya no vamos a pelear por eso. ¿A qué tú tienes miedo de que nosotros le quitemos el grupo Alonso a Denise? Joaquín vio a la señora Janet, que estaba muy emocionada, pero hacía como si fuera muy generosa, y se rió irónicamente. ¿Tú crees que el grupo Alonso puede superar al grupo García? Si Denise quisiera, el grupo García se lo regalaría sin ningún problema. Lo que él quería decir era que el grupo Alonso no era nada comparado con el grupo García. La señora Janet se quedó sin palabras. Estaba muy sorprendida, pero después de sorprenderse empezó a dudar. No se lo creía que con lo grande que era el grupo García, ¿quién estaría dispuesto a dárselo a alguien? Cualquiera puede decir lo que quiera, las palabras no valían nada. Joaquín se rió y no explicó nada más, solo que miró hacia Valentín. Nunca has estado preocupado por el grupo Alonso, ¿no? Solo sabes pedir dinero a la empresa cuando ya no te queda nada. Estás disfrutando mucho en los frutos del trabajo de los demás, ¿no? Valentín se sonrojó cuando estaba burlándose de él, pero no lo podía negar. Antes siempre había vivido una vida rebelde. Sin dinero no importaba, la familia tenía dinero. No se preocupó nunca por el dinero. Antes de que Denise empezara a trabajar en el grupo Alonso, ya estaba hecho un desastre. Los trabajadores de alto mando solo pensaban en ellos mismos y los trabajadores de pequeño cargo también pensaban en ellos mismos. Las personas que Samuel no podía controlar aprovecharon el momento en que Denise se hizo cargo y robó la mayor parte del dinero de la empresa. El grupo Alonso se quedó en quiebra. Joaquín lo dijo con tranquilidad. Valentín, por lo menos has estudiado economía y sabes cómo funciona una empresa. Deberías tener claro que si una empresa se quedase en quiebra, la situación iba a ser muy complicada, ¿no? Valentín no podía creer lo que había escuchado. Se quedó muy sorprendido en ese momento. El grupo Alonso se había quedado en quiebra. Él tenía muchas ganas de decir que lo que decía el otro estaba equivocado, pero eso lo había dicho Joaquín. Él no lo podía refutar. ¿Has pensado alguna vez que Denise en realidad nunca quería quitarte nada? Joaquín se fue directamente cuando terminó de hablar esta frase. Valentín se quedó ahí, estaba muy avergonzado.
Desde que Denise volvió del mar fresco, ya había estado poniéndose en contacto con los donantes de médula ósea. Ella debería estar pensando que si no había una médula que sirviera, pues ella misma se la donaría. Valentín sentía que le dolía todo el corazón. Ella nunca había pensado en quitarle nada. Con la crisis que tenía el grupo Alonso, ella dejó que él y su madre malinterpretaran lo que había conseguido, pero ni siquiera mencionó la verdadera situación del grupo Alonso. Además, el gasto médico suyo era muy caro y su madre tenía la costumbre de gastarse mucho dinero, pero ella nunca había dejado de darles el dinero cada mes. La señora Janet inclinó la cabeza. En ese momento nadie sabía qué era lo que estaba pensando y tampoco vio sus ojos enrojecidos. Solo ella sabía de corazón cómo trataba a su hija y si era buena o mala con ella. El tiempo pasaba como siempre. Vivian vino muchas veces al departamento, pero siempre la paraban en la puerta. Pero ella entendió lo que había pasado cuando estuvo preguntando indirectamente. Incluso lo de Denise, que se fue al hospital para donar la médula ósea, pero Joaquín se lo impidió. Ella se sentía muy angustiada por las acciones de la empresa que tenía. Ella vino muchas veces, pero no podía ver a Denise. Vivian estaba tan enojada que finalmente no pudo aguantar más. Empezó a gritar desde afuera de la puerta. Eso es encarcelamiento. ¿Me dejas entrar o no? Llamo a la policía ahora mismo si no me dejas entrar. Andrés, con molestia, estaba mirando a esa mujer loca que le gritaba, le insultaba y le pegaba. ¿Quién sabía que cuando se enfadaba una mujer preciosa se volvería una bruja? Silencio, deja de gritar. Andrés le gritó con una voz baja. La señora está echándose una siesta. ¿Puedes estar en silencio? Si quieres que me calle, déjame entrar. Déjame ver a la presidente Denise y me voy. ¿Vale? Andrés debió que le estaba vacilando. No le creyó en absoluto. Andrés le tomó la muñeca a Vivian, pero ella lo mordió. ¿Por qué me muerdes? ¿Me dejas entrar o no? Vivian quería verla sí o sí, sin importar lo que pasara. Ella estaba vigilando desde afuera del apartamento. Entró cuando vio que Joaquín salió. Pero ella no sabía que ese Joaquín podía ser tan malo. Aunque él se fuera, mandó a otra persona a vigilar en la puerta. ¿Estás vigilando a una prisionera o qué? La presidenta Denise no ha hecho ningún pecado. No me lo pongas tan difícil. Silencio, por favor. La señora está descansando. Mientras estaba hablando, la loca, la que le estaba pegando, se paró y empezó a gritar de repente. ¡Humo! ¡Hay humo! Deja de molestar, por favor. Andrés pensaba que Vivian le estaba mintiendo y gritó impaciente. Pero mira, hay humo. Andrés vio que no le parecía mentira, se dio la vuelta y miró hacia la puerta y luego vio que había humo saliendo de la puerta. Andrés cambió de cara inmediatamente, echó a un lado a la mujer que estaba agarrándolo, sacó la llave y abrió la puerta con prisa. Señora, ¿qué ha pasado? Ni siquiera terminó la frase y empezó a toser por el humo. Vivian entró directamente. Denise, no me asustes. Tú no puedes suicidarte. Pero el humo era demasiado denso, el fuego corría por todas las esquinas. Andrés llamó a los bomberos mientras estaba intentando entrar, pero no podía. En ese momento apareció una persona pasando por delante de Andrés rápidamente y entró. En un segundo ese hombre ya se había metido adentro del humo. Jefe, no se puede entrar. Cuidado. Andrés gritó, pero ese hombre hizo como si no lo hubiera escuchado. Echó un vistazo por toda la casa acompañado de ese humo denso, pero no se veía a la mujer.
Corrió hasta la puerta del dormitorio, pero la puerta estaba cerrada. Denise, abre. Denise, abre la puerta. El hombre intentó romper la puerta con toda su fuerza. La mujer que estaba dentro no le hacía ni caso. Empezó a golpear la puerta con su cuerpo fuertemente, pero había una cosa tapando la puerta dentro. Se estaba volviendo loco. Andrés se mojó a sí mismo, corrió hacia el salón y a la terraza y abrió todas las ventanas. El humo empezó a desvanecerse por la ventana. La visibilidad era mayor en la casa, pero seguía habiendo fuego. A pesar de todo, Andrés se fue hacia donde el grifo lo abrió hasta el máximo y miró a la asustada Vivian. Tú, ¿qué haces ahí de pie quieta? Ayúdame a apagar el fuego. Afortunadamente la casa estaba húmeda, así que el fuego no se salió de control. Y también debido a la humedad, las cosas como las cortinas, las alfombras, se encendieron, pero solo salió humo. Podría haber sido mucha desgracia, pero con suerte. Pero aunque el fuego del salón se podía apagar, el fuego del dormitorio era muy difícil de apagar. Si esa mujer no abriese la puerta, nadie podría entrar. Menos mal que la estación de bomberos no estaba muy lejos y llegaron rápidamente. No puedo romper la puerta. Entra desde la ventana. Joaquín se quedó quieto y se sintió desesperado. Están las rejas montadas. En ese momento se arrepintió. Denise, abre la puerta. Joaquín estaba golpeando la puerta con toda su fuerza, con su cuerpo. Abre la puerta. Te lo ruego que abras la puerta, Denise. Ya no le pasa nada a tu hermano. Ya se ha hecho la operación. Eso, en lo que estabas preocupada, ya no va a pasar. Tu hermano estará bien, sano y salvo. Ábreme primero. Nadie le respondió. Capítulo 335. No te debe pasar nada. ¿En serio? Denise ya había encontrado al donante adecuado. Te llevo a ver a tu hermano ahora mismo. Abre la puerta. Abre la puerta, por favor. Patricio ya ha recibido sanciones legales. Ya sé que lo que pasó hace 6 años. Ya sé que eres inocente. No eres tú quien mató a Jimena. Ya lo sé. Me equivoqué. Denise, abre. El hombre estaba golpeando la puerta con toda su fuerza. Nunca había tenido tanto miedo de que ella desapareciera del mundo. Él estaba hablando todo el rato, de todo, y aunque tampoco sabía qué era lo que estaba hablando, solo esperaba que la mujer de la habitación pudiera abrir la puerta. El camión de bomberos ya estaba fuera. El bombero vio que la persona que estaba dentro aún seguía viva, sentada en la mesa que estaba detrás de la puerta, tapándose el fuego. Empezó desde la cama, que era de madera, y cada vez se acercó más hacia ella. Si abría la puerta forzosamente, la mujer que estaba sentada en la mesa, esa que estaba tapando la puerta, sería arrojada a las llamas junto con la mesa. Pero si no hiciese nada y dejara que el fuego siguiera como estaba, tampoco podía. Rompió la ventana. Solo podía apagar el fuego primero. Utilizó la manguera de agua y apagó el fuego de la cama donde había más fuego. En el otro lado de la puerta, Joaquín no iba a perder ni un momento de tiempo. Cada vez que pasaba el tiempo se ponía más nervioso. Denise, tu hermano está bien. Ya sé la verdad sobre lo que pasó hace 6 años. Todo fue culpa mía de tus 3 años de cárcel. Iré a la cárcel por 3 años si sales. Mientras estés feliz, iré a la cárcel ahora mismo. ¿Puedes salir, por favor? La mujer que estaba detrás de la puerta, apoyándose en la puerta, se rió con una sonrisa sarcástica. Lo que había pasado arruinó su vida, destruyó todo, pero él no lo sabía.
El hombre que estaba afuera no se atrevía a romper la puerta, tenía miedo de que si rompiese la puerta incluso ella chocaría contra las llamas. El agua entró al dormitorio por las ventanas rotas. El fuego estaba desapareciendo. La mujer se dio cuenta. Había ropa puesta alrededor de ella y tenía un mechero en la mano. Si lo entendiesen, nadie sabría lo que podría pasar. El bombero informó inmediatamente a Joaquín de la situación. El hombre se quedó asustado totalmente. Denise, no lo enciendas. A ti no te debe pasar nada. Te quiero, Denise. Cuando terminó de hablar, junto con Andrés, puso toda su fuerza y estrelló contra la puerta del dormitorio. Este impacto debería tener éxito. El fuego del dormitorio estaba casi apagado. Sin embargo, a la mujer no se le pudo dar otra oportunidad de encender el fuego. Este impacto era la última oportunidad para ellos. Debería conseguirlo. La puerta se abrió de golpe. El hombre entró inmediatamente, se acercó a la mujer y la abrazó fuertemente. En ese momento él estaba temblando por todas partes. Denise, ¿estás bien? ¿Estás bien? Gracias a Dios. Gracias a Santa María. Gracias a todos los santos. A partir de ese momento él solo comería verduras. El ateo Joaquín estaba muy emocionado en ese momento. Todo volvió a la normalidad. Andrés cambió de cara de repente. Jefe, el hombre fuerte se cayó al suelo inconscientemente. La mujer que estaba al lado se sorprendió. Quería tomarlo sin pensarlo. Andrés corrió hacia él, empujó a la mujer mientras tomaba el móvil y llamó a Lázaro. Lázaro, el jefe se desmayó de repente. Bien, lo llevo al hospital ahora mismo. A Andrés le costó mucho tomar a Joaquín. Menos mal que había 2 bomberos. Andrés se paró de repente. Señora, no hagas más tonterías. Tomó el móvil y llamó a Casto. Ven a proteger la seguridad de la señora. Eso era controlar su libertad de otra manera. Pero esta vez ella se apretó el puño, se quedó parada viendo a Andrés, llevando al hombre, le estaba mirando al hombre todo el tiempo. Su pensamiento era muy complicado. Había demasiado dolor en su corazón. Finalmente, el hombre se había ido. Ella cerró los ojos. A partir de ese momento, ni veía, ni escuchaba, ni amaba, ni odiaba. Sería el mejor final si todo pasara. Ella sabía perfectamente que lo único que podía hacer para rebelarse era protegerse a sí misma del daño. El hombre ese no volvió durante 3 días. Casto y Roberto la estaban vigilando desde la puerta, uno en la derecha y el otro en la izquierda, con cara de póker. Donde vivía antes ya había sido destruido por el fuego. Ella entró a la mansión García de nuevo. En el jardín grande no había ni pájaros ni flores. El mayordomo de la casa era muy trabajador y profesional. Todo había sido organizado correctamente. No había nadie que hablara con ella excepto a Casto y Roberto. No, ni Casto y Roberto hablaban con ella. Y el mayordomo, ese, siempre le mostraba respeto y cortesía. Sus orejas y su boca parecían como si fueran decoraciones. Algunas sirvientas eran antiguas y había otras que eran nuevas, pero quien quiera que la viera siempre les saludaba respetuosamente y se alejaban. Solo el jardinero, a quien ella no se cansaba de ver. Pero en esa temporada las flores y los árboles ya se habían marchitado. No había una vista bonita. Solo había un árbol que no tenía miedo al invierno, con unas cuantas hojas, y ya no había nadie con quien pudiera hablar, ni siquiera un animal. En ese momento ella se acordó de lo que le dijo ese hombre. Cuando él se sentía solo, hablaba con los peces del lago. Pero
Eso también era mentira. Después de una semana, en esta mansión enorme, ella seguía estando sola. Pasó otro medio mes. Ese hombre no volvió a aparecer delante de ella. Solo que a veces volvía a Andrés, pero solo para tomar algunas prendas de cambio y se iba rápidamente. Ella estaba muy perdida, pero además de eso, Castro y Roberto empezaron a tener un aspecto sobrio y serio. Ella no podía adivinar por qué esos dos actuaban de esa forma. En el día más frío del invierno, la puerta negra de la mansión García se abrió otra vez. Desde lejos, en la segunda planta, vio entrar ese Bentley familiar. Ella estaba empapada viendo ese coche. Él finalmente volvió. Paró de mirar, pero ella no sabía cómo tratar al hombre. El tiempo pasó poco a poco. El mayordomo le pidió que bajara respetuosamente. Ella quería decir que si podía quedarse y no quería ver a ese hombre. Pero el mayordomo se dio la vuelta y se fue fríamente. Después de mucho rato ella bajó finalmente. Después se burló de sí misma en su corazón. ¿Desde cuándo sabía qué era lo que tenía que hacer en cada momento? Se burló de sí misma, pero aún no puso la sonrisa. Su cara delgada ya se volvió seria. En la escalera había un hombre alto ahí esperándola silenciosamente. Era él. El hombre estaba allí, mirándola seriamente. En ese momento había un sentimiento raro. Ese hombre, como si estuviera dentro de un cuadro, estaba de pie tranquilamente dentro del cuadro y la miraba silenciosamente. Andrés estaba detrás de él respetuosamente como siempre, como un protector eterno. El hombre la miró por un momento, sacó la mano y le saludó. Ven aquí. La voz del hombre era especialmente única, grave, pero también era raramente cariñosa. Ella se quedó callada, pero también sabía que no lo podía evitar. Ella empezó a bajar. Como si hubiera pasado un siglo, ella tardó mucho a propósito y pensaba que el hombre no tenía paciencia y que la iba a apurar seguramente. Pero él la sorprendió, la seguía esperando en silencio, la estaba mirando cómo se acercaba a él como un caracol. Inexplicablemente en ese momento ella se empezó a ilusionar, como si el hombre hubiera estado esperando por ella durante más de un siglo, largo y duro, ahí, esperando solo por ella. Pero cuando le surgió este pensamiento absurdo, ella inmediatamente lo eliminó de su cabeza. ¿Cómo podría ser eso posible? Y además, ella no tenía ni idea de cómo enfrentarse a él de nuevo y cómo se le podía tratar. ¿Cuánto duraba un siglo? Ella no lo sabía, pero cuando finalmente llegó a su lado, ella ya no tenía más fuerzas. En silencio, ella estaba delante de él. No se atrevía a levantar la cabeza y verle, pero seguía sintiendo esa mirada cariñosa. A lo mejor era por curiosidad, o a lo mejor ella no estaba bien de la cabeza. Levantó la cabeza, lo miró y ya no podía quitar la mirada. Ella se sentía atraída por el sentimiento complicado que tenía el hombre. Era tierno, amable, echándole de menos. ¿Y qué más? Ella estaba intentando buscar una palabra adecuada en su vocabulario, pero no encontraba ninguna palabra que fuera adecuada a ese momento. Empezó a sentirse confundida. Ya no entendía la mirada del hombre. Le parecía muy familiar, como si la hubiera visto en algún momento, pero también le parecía muy extraño, como si nunca la hubiera visto. Capítulo 336. ¿Qué demonios quieres hacer? Una cálida mano
De esa manera repentina, sin haberlo advertido, se posó en su frente para acariciar suavemente aquella cicatriz que no podía desaparecer nunca. Te dolió mucho, ¿verdad? Preguntó Joaquín afectuosamente. A Denise le molestó ese cariño, por lo que apartó su mano de manera brusca, mientras respondía no. Ya se había acostumbrado al dolor e incluso había sufrido cosas mucho peores que esa herida. ¿Para qué tenía él que hacerse el bueno preguntándole si le había dolido? En ese momento ella pensaba así. En la mano del hombre apareció inmediatamente una marca roja. Andrés se enfadó, pero Joaquín movió su mano diciendo: todos vayan afuera. Así que Andrés no tuvo más remedio que marcharse junto a los criados de la casa, siguiendo al mayordomo hasta el jardín. En poco tiempo, en el amplio salón, solo quedaron ellos dos. Joaquín se tocó su mano mientras decía cariñosamente: no pasó nada. Denise no supo cómo romper el incómodo silencio que apareció hasta que la voz del hombre volvió a sonar. Todavía me acuerdo de tu fiesta de cumpleaños a los 18. En ese entonces te veías tan arrogante como si fueras un pequeño tigre, uno que mostraba orgulloso los colmillos que le habían crecido, sin tenerle miedo a nada. Era bastante interesante. Yo no recuerdo nada, dijo ella, queriendo llevarle la contraria. Me acuerdo de esa tarde de verano en la que yo estaba descansando con los ojos cerrados bajo un árbol, cuando creíste que me había quedado dormido y me besaste. Lo olvidé, siguió negando ella. Me acuerdo de que en el día de San Valentín imitaste a otras chicas y escondiste en mi mochila una caja de bombones que habías hecho tú misma. Al final se los comió el perro. No, tus bombones no se los comería ni mi perro, dijo él, riéndose divertido por su reacción. Claro, nunca te ha gustado lo que yo hago. Sin darse cuenta, Denise empezó a seguirle la conversación. No, terminé comiéndomelos, dijo seriamente el hombre, aún con una sonrisa, y estuve en el hospital durante 3 días por gastroenteritis. ¿En serio pasó eso? Denise quiso burlarse de todas las mentiras que salían de su boca, pero del fondo de su memoria apareció algo. Un día fue a la mansión García y los criados dijeron que el señorito Joaquín estaba en el hospital por haber comido algo que no estaba en buen estado. Me acuerdo de que en mis partidos de baloncesto me hiciste muchas fotos a escondidas, dijo, extendiendo su mano hacia ella. ¿Y las fotos? Es hora de que sean devueltas a su dueño. Las perdí. Al escuchar esta respuesta, Joaquín la miró fijamente y ella en poco tiempo se sintió muy molesta por su actitud. Y esta conversación repentina, por lo que sin poder aguantar ni un segundo más, gritó fríamente: Joaquín, Joaquín García, ¿qué demonios quieres hacer? ¿Recordar los buenos tiempos con un amigo? El hombre siguió diciendo como si no hubiera escuchado nada. Me acuerdo de que me amabas. Ante esas palabras, Denise no pudo evitar temblar. Cerró los ojos y evocó lo que acababa de decir, que ella lo amaba. Entonces, no sé si te acuerdas de que en la familia Alonso no existe una persona llamada Denise, preguntó ella, usando las mismas palabras que él dijo una vez, que en la familia Alonso no existía una persona llamada Denise. Buenos días, señor Joaquín. Soy una criminal bajo tratamiento penitenciario. Maté a una persona
Soy una delincuente maligna. El hombre agachó la cabeza y suspiró, para luego volver a extender su mano hacia ella diciendo, ¿de veras que tu corazón no volverá a latir por mí? Cuando hizo esta pregunta, Denise temió internamente. Si él tampoco había dicho nada grave, ¿por qué el dolor había inundado su corazón como grandes olas en una tormenta? Ella levantó una mano con la intención de ponerla sobre su pecho, pero en el mismo instante que la alzó, se obligó a sí misma a bajarla. No dolía, no dolía, no le dolía. Ya lo había olvidado hace tiempo y lo dejaría olvidado para siempre. Si su corazón no palpitaba por él, tampoco sentía dolor. ¿Para qué buscar tortura entonces? Sin embargo, seguidamente, Denise cayó en un acogedor regazo. Quiso deshacerse de él, pero Joaquín susurró a sus oídos. No me apartes, solo quiero abrazarte por un segundo. Tal vez fuera una ilusión. Ella sintió una pizca de súplica en esta oración, por lo que no se hizo con el valor de empujarlo, sino simplemente se quedó ahí quieta, dejando que Joaquín la abrazara. Podía sentir claramente la firme barbilla del hombre rozando su cabello. Él daba ligeras palmadas en su espalda, como como si lo que tuviera entre sus brazos no fuese ella, sino un preciado tesoro. La barbilla de Denise fue levantada por unos cálidos dedos que más tarde se posaron en sus labios. Ella abrió bien los ojos, mirándolo en alerta. No obstante, lo único que encontró en la profunda mirada de Joaquín fue nostalgia y cariño. Sus dedos, que llevaban un ligero olor a tabaco, acariciaron sus labios, dando la sensación de que él podría devorarla en cualquier momento. Pero lo único que Joaquín hizo fue rozar sus labios de un lado a otro una y otra vez. Las rugosas yemas de sus dedos hacían que ella sintiera un ligero hormigueo, el cual la fue irritando. No te muevas, solo quiero mirarte, dijo él delicadamente. A Denise le extrañó esto. ¿Desde cuándo había aprendido este hombre a ser gentil? Las dos miradas se encontraron y ella fue absorbida por los profundos ojos de Joaquín, parecidos a unos remolinos que tirarían de ella hacia el fondo del océano con hebras de amor. ¿Cómo podría aguantar eso? Nunca había visto a Joaquín así. Justo antes de que se agotara su paciencia, el hombre la soltó y dio un paso hacia atrás. De su traje sacó una hoja y se la entregó. ¿No querías irte? Te dejo en libertad, dijo él. Ella la tomó y le echó una mirada. Era un certificado de divorcio. En la parte de abajo Joaquín ya había puesto su firma. En un instante, Denise se sintió confundida. Todo lo que había hecho para mantenerla a su lado, obligándolo a estar con él, y ahora le estaba ofreciendo el divorcio, no lo entendía. Lo miró confundida, pero en su mirada no volvió a encontrar el afecto que antes vio. Simplemente era un frío helado. No te olvides de quién soy, dijo fríamente. No quiero a una mujer que trate de suicidarse cada 2 por 3. La fea manera en la que intentaste morir era muy insoportable. Denise Alonso, pon tu firma. Ya me he cansado de este juego. Estas gélidas palabras hicieron que el corazón de Denise fuera como una flecha de hielo. Firma. El puesto de mi esposa nunca debería de haberte pertenecido. Era un juego, eras una muñeca. La candidata para mi mujer debería ser digna, amable, virtuosa, bella, generosa, y tú no tienes ninguna de esas cualidades, dijo
Ya me he cansado de ti. Denise debería de estar contenta, pero no podía parar de temblar. No sabía si era por el desahogo o por el sufrimiento. Denise, mira, sigue siendo tan fácilmente influenciada por mí. Solo he necesitado mencionar algunos recuerdos para sumergirte en el pasado. Me has creído con solo decir que tuve gastroenteritis por comerme tus bombones. También te has conmovido con facilidad cuando he dicho que sabía que me habías besado bajo la sombra del árbol. ¿No se te ha ocurrido por la cabeza que si de verdad me gustaras, habría hecho algo cuando descubrí que me besaste a escondidas? Los labios de Joaquín se torcieron en una burlesca sonrisa. Es como que nunca me has gustado. Nunca fuiste mi verdadero amor. Simplemente me aburría y tú eras un juguete interesante. Así que me entretuve contigo. Ahora me he cansado y no eres nada más que un montón de basura que puedo tirar en cualquier momento. La cara de Denise se volvió muy pálida, al igual que sus labios. Miró el documento que tenía entre sus manos, tomó un bolígrafo y firmó su nombre propio. La voz del hombre sonó justo a sus espaldas después de que terminara. Castó. Roberto, ayuden a la señorita Denise a recoger sus cosas para abandonar la mansión García. Ella se estremeció. Tanta prisa tenía Joaquín para echarla de su casa. Cerró los ojos, pensando que debería de estar contenta, por lo que una sonrisa apareció en su rostro. Espera un momento. Sonó la voz otra vez después de que ella hubiese terminado de recoger sus cosas. Castó, Roberto, abran sus maletas y revísenla. Si se ha llevado algo que no le pertenece. Mientras tanto, Denise no podía evitar temblar de furia, pero se detuvo y se quedó a un lado con la boca firmemente cerrada, observando cómo los dos hombres revisaban sus cosas, tratándola como una ladrona. Se dijo a sí misma que enseguida estaría libre, que podía volver a su vida corriente, aunque no pudo abstenerse más y se burló fríamente. Señor Joaquín, fíjese bien, ¿he tomado algo que no me pertenece? Él le echó una mirada mientras decía, mejor que no lo hayas hecho, puedes irte. Capítulo 337. ¿Fuiste tú? Denise se mordió los labios ante su actitud. No dejaba de repetirse en comparación con que pudiera irse. Esta humillación no suponía nada. ¿No era eso lo que había deseado durante mucho tiempo? Ahora por fin podía escapar de ese hombre, de todo esto. Tomó sus maletas y se abrió paso por la puerta sin mirar atrás, por lo que no supo que una mirada había estado fija en su espalda todo el rato. Además, ella sí se había llevado algo que no le pertenecía. Joaquín apretó secretamente el puño. En este momento vino Andrés diciendo, jefe, volvamos al hospital. Bien. Cuando Denise abandonó el portal de la mansión García, al lado suyo pasó un Bentley negro sin hacerle caso. Ella se paró para fijarse en el vehículo que se alejaba cada vez más lejos hasta que desapareció en la distancia. Una brisa hizo que se estremeciera y se abrazase a sí misma levemente. Felicidades, Denise. Has conseguido lo que querías, se dijo con una voz suave. Qué bien, que ya no tenga ninguna relación con él. A partir de hoy, mi corazón no sufrirá por él. Mario entró corriendo a la casa antigua de la familia García. ¿Fuiste tú? Le preguntó a Alejandro, quien estaba tomándose su café tranquilamente. ¿Qué estás diciendo de la nada? ¿Así es como le hablas a tu abuelo?
dijo malhumorado y dejando su taza de café. Mandaste a Patricio a que lo hiciera, ¿no? Si no, él tampoco se atrevería. ¿Qué mandé a Patricio a hacer? El accidente de Denise. Fuiste tú quien lo causaste. ¿Te estoy preguntando esto? Respondió Mario irritado. Al oír el nombre de Denise, el rostro de Alejandro se ensombreció inmediatamente. ¿Qué? ¿Vas a contradecir a tu abuelo por ella? ¿Eso es qué? ¿Lo has admitido? Mario apretó los puños temblando por la ira. ¿En qué te he ofendido? ¿En qué te ha ofendido ella? En todo. Solo es una chica. ¿Cómo te ha podido ofender? Hasta te podría llamar abuelo, ya que la has visto crecer desde pequeña. ¿Por qué la tienes que perjudicar así? ¿Que yo la he perjudicado? No me creo. Que no intervengas en lo de Jimena manipulándola. Conspiraste contra ella en el pasado y ahora lo vuelves a hacer con Patricio. ¿No vas a parar? No sé en qué te ha ofendido para que la odies tanto. Alejandro se enojó por completo y tiró al suelo la taza de té gritando: ¿En qué me ha ofendido? En todo, en absolutamente todo. ¿Los ha hecho un hechizo a todos? Debí de haberla destrozado la cara para que no pudiese seducir a ningún hombre. Mario no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo ha podido decir eso con la edad que tiene usted? ¿Cómo que seducir? ¿Hacía falta usar palabras tan feas? ¿Me equivoco? Mis dos nietos me maldicen y me odian por su culpa. La prefieren a ella antes que al negocio familiar y la fortuna. Es una desgracia. Tendría que haberla llevado a algún lugar remoto cuando era un bebé, para que mis nietos no supieran ni quién era cuando fueran mayores. ¿Cuando era un bebé? ¿A qué te refieres? Preguntó Mario, encontrando la clave de su oración. Alejandro hizo una mueca. No importa a lo que me refiera. Lo importante es que mis dos nietos han sido embelesados por esa mujer. ¿Cómo les ha podido pasar eso? Los descendientes de la familia García deberían centrarse en su carrera siendo duros y tenaces y no ser engañados por una mujer. ¿Por eso la odias tanto? Sí, por eso mismo. Los dos están alrededor de ella todo el día, sin dedicarse al trabajo. ¿Cómo pueden hacer mis nietos eso? Dijo Alejandro con el rostro ensombrecido. Te advierto, solo ha tenido suerte de momento. ¿Eso significa que iba a intentar lastimarla más veces en el futuro? Mario exhaló un largo suspiro por la sorpresa. ¿Qué más quieres hacer? ¿Qué más quiero hacer? Educar bien a mis nietos primero. Los de la familia García no pueden estar pensando en amores. Mario estaba enfurecido, pero no podía hacerle nada al anciano que estaba frente a él. No había ninguna forma de protegerla siempre en contra de su abuelo. Quien intentara perjudicarla tembló del enojo durante mucho tiempo hasta que se rindió soltando los puños. Si no lo vuelves a ver, ¿la dejarás en paz finalmente si yo no vuelvo a verla? Alejandro quiso responder, claro que no. No obstante, notando el ruego en los ojos de Mario, hizo una mueca y luego dijo, bueno, de los dos nietos, a uno ya no le abandonó, pero si tú no sigues estando enamorado de ella, te puedo prometer que no la dañaré. Mario miró fijamente al anciano y tomó una decisión. Espero que cumpla su promesa. Siempre las cumplo. Mario asintió con la cabeza. Esta es la última vez. Si sigo tus indicaciones y hago lo que me ordenas, pero sigues metiéndote con ella, te quedarás solo para siempre. Estaba amenazándole con marcharse para siempre,
Ante eso, el anciano dudó por un instante, pero al final cedió. Bien. En una habitación VIP del hospital apareció una persona inesperada. Deja que entre, dijo el hombre desde adentro. La puerta se abrió y el otro hombre igualmente apuesto entró. Veo que te enteras de todo, dijo el hombre sobre la cama sin rastro de color en sus labios. Tengo mis fuentes. Por más que intentes esconderte, tu gente te develará. El hombre mostró una breve sonrisa y dijo, aunque codicies el grupo García, ¿podrías esperar un poco y no tener tanta prisa? Cuando yo muera, el grupo García será tuyo sin tener que levantar un dedo. ¿Piensas que te voy a creer? Dijo el hombre mientras buscaba un lugar para sentarse. Cuando mueras, seguramente le dejarás todo a ella. No mencionó quién era ella, pero era obvio, de manera que por los ojos del hombre tumbado pasaron unos rápidos sentimientos. Parece que me conoces bastante bien. No, le hizo un gesto negándolo. Solo que justo ese día vi al abogado Julio salir del hospital. Él solo trabaja para ti y el grupo García. Llevaba una carpeta con documentos y le seguía a Andrés, por lo que supongo que no habría venido por un pequeño resfriado. Así, seguiste estas pistas hasta aquí y me encontraste. A pesar de que era una frase interrogativa, había afirmado sus dudas. Aunque sí me ha costado un poco averiguar que ya están divorciados, no se me ocurre ninguna razón por la que quieras terminar tu matrimonio con ella. Usaste todos los métodos posibles para estar con ella. Hasta te hiciste ser loco. No me creo que te divorciaras de ella voluntariamente. Después de una pequeña investigación lo comprendí. Tienes buenos métodos, peores que los tuyos. Estás medio muerto y no hay ningún reportaje fuera. No se ha enterado nadie, ni desde el interior del grupo. No lo sabe ni el viejo de la casa antigua de la familia García. Dime, si le revelo el secreto de que estás a punto de morirte a ese anciano, ¿crees que llorará? Derramará unas lágrimas y posteriormente se hará con el poder del grupo García. Tal vez hasta venga a mi tumba a verme. Esas palabras claramente habían divertido al hombre. Veo que le conoces muy bien. Claro, respondió con frialdad el hombre tumbado en la cama. No obstante, pienso que no has llamado al abogado Julio simplemente para acordar un divorcio. Sería demasiado sencillo. Si no me equivoco, y has dejado toda tu herencia a ella. Pobre viejo, no se va a poder llevar nada. Es mejor que no se lo diga o se morirá de la ira. Tú le tratas bastante bien. Capítulo 338. Presionando paso a paso. ¿Así que has venido aquí hoy para hablar conmigo de Alejandro? En una cama del hospital el hombre rió suavemente. En sus ojos reflejaba incredulidad. Mario, Alejandro no tiene miedo que yo muera. Todavía tiene un nieto para sucederle en el trono. Mario se rió sarcásticamente. La familia García, ese lugar asqueroso. ¿Crees que quiero volver? ¿No quieres el grupo García? Dijo Joaquín con frialdad. Me temo que te vas a decepcionar. El grupo García. La mirada de Mario pasando a Joaquín miraba a lo lejos por la ventana. Es algo bueno. Me gustaría tenerlo en mi posesión. ¿Me lo darías? Si no te lo doy también, me lo quitarías, ¿no? Si es tuyo, te lo quitaré. Mario puso su ambición al descubierto. Pero si mueres, no se lo quitaré a ella. Joaquín entrecerró los ojos y lo miró. Pues tú estás muy enamorado de ella. ¿Debo confiarla a ti antes de morir?
Vamos, estás casi medio muerto por la enfermedad. ¿No están divorciados? Tú ya no tienes nada que ver con ella. Confiarla en mí, eso también depende de si tienes esas condiciones ahora. Mario terminó de hablar y se levantó. Ya te he visto, me voy. ¿Has venido solo para visitarme? ¿Eres tú una persona tan amable? He venido a ver si te estás muriendo o no. Por lo menos tenemos la misma sangre. ¿Crees que quiero verte? Mario respondió con sarcasmo. Pero no te preocupes, si te vas a morir de verdad, no volveré por el grupo García. Ante estas palabras, tumbado en la cama del hospital, Joaquín guardó silencio en un momento y dijo, bien, recuerda lo que dijiste hoy. Me voy. Mario se despidió agitando una mano. Con la otra mano en el bolsillo del pantalón, salió rápidamente. Andrés entró. Jefe, Lázaro está aquí. ¿Ha salido de la planta de hospitalización? Joaquín levantó la cabeza. Valentín, ya ha salido. Es verdad. Ya era hora de salir. En la puerta, Lázaro se había puesto la bata blanca. ¿Y tú? ¿Tienes tiempo de preocuparte por ese canalla? En su mano estaba nada menos que el expediente de Joaquín. Un tumor en el cerebro le ha comprimido los nervios visuales y centrales. Realmente necesita ser operado. Él no estaba de buen humor. Nada más salir de la planta de hospitalización, se enteró del grave estado de Joaquín. Al principio, cuando te hacías ser loco y dijiste que tenías una hematoma en el cerebro que no se disipaba, pero ahora realmente tienes algo en el cerebro. No te rías, ¿todavía te estás riendo? ¿Acaso sabes lo mal que está tu situación ahora? Lázaro tenía una cara seria. Esta operación, el índice de fracaso es alto y aunque tenga éxito, podrías arriesgarte a una parálisis y a una ceguera. La operación debe hacerse, dijo el hombre con un rostro tranquilo e indiferente, como si no fuera él quien estuviera en estado grave. En mi vida he disfrutado de todo lo que debería disfrutar, excepto de un arrepentimiento, dijo él haciendo una ligera pausa. Olvídalo. Todo ya ha pasado. Lázaro se rió sarcásticamente. ¿Ahora dices que todo ha pasado? ¿Por qué no lo dijiste al principio? Qué persona más extraña. Al principio, aunque fuera por cualquier medio, te negabas a dejarla. Ahora que estás enfermo, la dejas ir. El corazón de Lázaro se sentía un poco amargado. Ahora estoy convencido de que estás realmente enamorado de ella. El hombre no dijo nada. Lázaro también se sintió aburrido. He oído que va a volver al mar fresco. El cuerpo del hombre se puso ligeramente rígido ante sus palabras y solo después de un largo momento dijo en voz baja, le gusta estar allí. Es un lugar agradable. Bien por ella. ¿No vas a volver a verla? Tal vez por última vez. Como amigo no quería decir cosas tan frustrantes y desafortunadas, y como médico, él era muy consciente de que su mejor amigo estaba muy mal. No, ya no. El hombre miró por la ventana. Ella está harta de mí. Siempre lo he sabido. Tú, Lázaro estuvo a punto de decir por qué tenía que hacerlo de esa manera, pero pensándolo mejor, respetó la decisión de su amigo. Te estabas adormeciendo en estas condiciones. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si se hubiera descubierto hace 6 meses, el porcentaje de éxito de la operación habría sido del 60%. Y ahora, pero también tuve algunos momentos más felices con ella. A pesar de que se fingía estar loco, seguía siendo los días más felices. Lázaro
Sacudió la cabeza y se dio la vuelta para marcharse. Ivana vino a despedirse de Denise. ¿Te vas así? Ivana, gracias por cuidar de mí estos años. ¿Qué pasará con el grupo Alonso cuando te vas? Valentín se está recuperando y el grupo Alonso lo tengo todo organizado. He dispuesto que Vivian se encargue de la mayor parte del trabajo mientras que Valentín se recupera. Y también que ayude a Valentín a aceptar todo lo relacionado con el grupo Alonso. Sí, sí, sí. Tienes todo organizado. La enfermedad de Valentín organizada. Vivian organizada. Incluso la vida futura de tu falsa madre está organizada. Los asuntos del grupo Alonso están organizados. Lo has organizado todo. ¿Y no has pensado en el presidente Joaquín? Denise abrió y cerró los labios. Me dejó ir. ¿Te dejó ir o te vas? Ivana siguió hablando presionándole paso a paso. ¿Cuál es la diferencia? Denise se enfadó un poco. No quiero seguir con él así. No lo puedo hacer. Quiero recuperar mi vida tranquila. No lo puedo hacer. Él mismo lo dijo. Está cansado de este juego. Está cansado de mí. Denise se enfadó cada vez más. Él y yo desde el principio era un error. Todo comenzó como un error tras otro. ¿Y tú qué sabes? Sí, no sé nada, solo te pregunto. Denise, ¿todavía lo amas? Denise se detuvo bruscamente. ¿Todavía lo amaba? Solo quiero vivir el resto de mi vida tranquila. ¿Ves? Estás dudando. Ivana, como un atacante invadiendo ciudades, aprovechó esto y trató de derribar a esta mujer poco a poco. Solo te he preguntado si todavía lo amas y dudas. ¿Te conoces realmente a ti misma, Denise? Me parece que solo estás huyendo, eligiendo constantemente la opción de huir. Hace 3 años huiste de todas las maneras posibles. Ahora todavía no has prestado nada y no has aprendido nada y sigues huyendo. ¿Es el mar fresco la ciudad de tus sueños? ¿El mar fresco te da tranquilidad? Entonces, perdóname por decir esto. Si solo puedes conservar la tranquilidad estando en el mar fresco, significa que nunca has tenido tranquilidad en tu corazón y que nunca te has dejado a ti misma. Si realmente no te importa nada, si realmente te olvidas de todo, no hay nada importante para ti. Entonces, si dentro de tu corazón hay tranquilidad en todas partes. ¿Por qué debes ser en mar fresco? ¿Por qué debes ser en la ciudad nube? Eres tan inútil que sigues huyendo y huyendo. ¿Qué pasa con 3 años en la cárcel? ¿Ya no te atreves a pararte, mirar a tu alrededor, a la gente, las cosas y las vistas que te rodean? ¿Te has asustado lo suficiente? ¿Ni puedes mirar a su corazón interior? ¿O te asusta tanto que huyes como un pájaro asustado? Denise se estremeció. El color de sangre desapareció de su rostro. Basta, no digas nada más. Las palabras de Ivana, como un gramófono, no dejaban de sonar en su cabeza una y otra vez. Trató de pulsar el botón de apagar, pero descubrió que el botón estaba fuera de servicio. Capítulo 339. Denise solo sabe subir. Denise, el mar fresco no es una tierra tranquila. La paz que crees solo es la excusa, dijo Ivana seriamente. No debería haber dicho esas palabras, pero ella podía entender algo. Las personas relacionadas en realidad no podían entender nada. Ella entendía la indecisión de Denise. Hace 3 años, cuando ayudó a Denise a escapar, quería de verdad que tuviera una vida tranquila. En 3 años, no solo había pasado el tiempo, sino también su madurez.
y debido a esta madurez, ella reflexionaba constantemente. ¿Estuvo bien o mal ayudar a Denise a escapar hace 3 años? Vagamente ella pensó que hizo lo incorrecto. Esta mujer, ya asustada, nunca se habría parado a mirar a su alrededor. Durante estos 3 años también había visto la búsqueda de Joaquín por todo el mundo y todo el mundo decía, deja de buscar, que Denise podría haber fallecido hace mucho tiempo. Si no había fallecido, ¿por qué había buscado durante 3 años sin parar y todavía no la había encontrado? Pero el hombre no creía, seguía buscando y además de buscar esa persona de su corazón, su vida quedaba solo en el trabajo. Lo que Ivana vio fue un hombre que antes era una persona de gran potencial, un hombre que nunca se rindió y bajó la cabeza por esa persona. Ya no veía el carácter lúdico de Joaquín, sino su seriedad y persistencia. Era todo lo que Ivana no había conseguido de otro hombre en toda su vida. Pero Denise era diferente. La felicidad que no había podido alcanzar ella, Denise podría conseguirla, y los malos pasados que había sufrido de forma similar a Denise podrían llegar a su fin en Denise. Ella quería que Denise pudiera lograr su felicidad. Pero lo más importante, ella lo vio. No era la indiferencia de Denise, no era el abandono de Denise, sino la huida de Denise. Si la mujer en realidad hubiera dejado por completo, entonces esas palabras de hoy se habrían escondido en su corazón para siempre y nunca serían pronunciadas jamás. Pero obviamente no era así. Huyendo y escapando constantemente, ¿tienes en tu corazón algún apego dentro de ti? ¿Lo has dejado todo? La pregunta de Ivana fue como un rayo que golpeó a Denise y la hizo ansiosa. Ella tapó sus oídos. No digas nada más. No. La mano de Ivana tirando con fuerza de las manos de Denise que tenía en sus orejas. Está enfermo. Está muriendo. Al instante, el mundo quedó en silencio. No fue necesario que Ivana volviera a tirar de las manos de Denise. Estaba atónita. Me voy al aeropuerto, si no, llegaré tarde al vuelo. Tiene algo en su cerebro durante más de un año y ahora está en fase avanzada, dijo Ivana. Yo realmente tengo que ir al aeropuerto. Se apresuró a intentar marcharse. Ivana, por esta vez, no se molestó en detenerle y gritó hacia la espalda de la mujer que ya había salido a unos 5 metros. Él decidió operarse. La cirugía cerebral es intrínsecamente complicada. Su estado se encuentra muy mal y su porcentaje de éxito de la operación es inferior al 5%. Ya basta. Denise se paró. ¿Otra vez este truco? ¿Te ha pedido que vengas aquí? Cuando estaba en Italia dijo que tenía una hematoma en el cerebro. Esos trucos de hacerse el loco, ¿cuántas veces tenía que utilizar? Habría que ser muy tonto para volver a caer en su trampa. Ivana resopló y se rió. Sí, sí, sí. Tú, Denise, no eres tonta. Entonces, vete. Ivana añadió. No, no es huir. ¿Es lo que dices? ¿Dices que te vas? No es ir, es huir. Eres una prófuga. Denise, huye tan lejos como puedas de lo que te da miedo y quiero preguntarte, ¿es él o es tu propio corazón el que temes enfrentarte? No te preocupes, esta vez no habrá ningún Joaquín que te moleste. Ya no más. Denise, haz lo que mejor sabes hacer. Huye.
Con estas últimas palabras, Ivana se dio la vuelta para irse. No sabía por qué estaba enfadada, o tal vez no estaba enfadada, sino que solo sentía lástima en su corazón. Era como si fuera ella la que no pudiera tener un final feliz. En sus ojos estaba claro que una había hecho algo malo y se arrepentía, y estaba decidido a cambiar, mientras que la otra parte estaba muerta de miedo y huía como una mosca. Lo que temía no era lo que le ocurriera a Joaquín. Lo que temía era que un día Denise, esa tonta mujer, despertase y se parase y luego pasara el resto de su vida ahogada por los arrepentimientos. Quizás esa mujer no lo dijera, pero entonces su corazón estaría aún más amargado. Esa tonta mujer ya estaba bastante amargada. Denise se apresuró a subir al coche. No quería oírlo y mucho menos pensar en ello. Ella y él fue un error desde el comienzo. Y ya era un error. Así que dejaba que el resultado fuera correcto. Ella solo estaba tomando el camino equivocado y corrigiendo hacia el camino correcto. Si ella no había hecho nada malo, no estaba huyendo. No era huir. Ella solo quería volver al mar fresco al lado de Karin. Solo estaba cumpliendo la promesa de Karin, cumpliendo el sueño de Karin. Solo estaba pagando a Karin por salvar su vida. Sí, sí, eso era. En el aeropuerto de Puente Rojo, una mujer sentada en una silla aturdida. El radio del aeropuerto anunciaba que su vuelo saldría pronto. En la radio anunciaba su nombre por tercera vez, diciéndole que se diera prisa a embarcar. La mujer, sentada tranquilamente con los ojos mirando al frente, finalmente el radio dejó de llamarla por su nombre. Ya era de noche y la multitud del aeropuerto se había dispersado. La mujer seguía estando sentada en su silla. Su vuelo, que ya había despegado en ese momento, tendría que haber llegado a su destino. Las multitudes que la rodeaban desde muchos a pocos, desde las voces animadas a las que ocasionalmente se escuchaban, pasaban a su lado. Pasó casi mediodía antes de que el personal prestara atención a esta extraña mujer, que permaneció inmóvil en el aeropuerto durante mucho tiempo. Hola, señorita, ¿puedo ayudarle? Quizás al ver su extraño comportamiento, un personal se acercó y preguntó tímidamente. Después de todo, esto era un aeropuerto. A lo mejor aparecía una persona extraña. A lo mejor era un psicópata. ¿Quién sabía lo que podía hacer? La extraña mujer no le contestó y el personal se volvió a preguntar. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? De repente la extraña mujer se levantó bruscamente y dijo lentamente, nada, gracias. Al terminar empujó su maleta, dio un paso y se fue lentamente. Qué extraña es esta mujer. El personal le dijo a otro colega que se le acercó. Denise empujó su equipaje y salió lentamente del aeropuerto. A altas horas de la noche miró hacia arriba al cielo que se oscurecía. Sacando lentamente su teléfono, marcó el número de Ivana, que sonó solo 2 veces antes de que la persona del otro lado lo cogiera. Ella, con voz ronca, susurró, lo odio tanto. Tengo que ver cómo sufre de enfermo. Ivana, ¿por qué no me guías el camino? Al otro lado del teléfono, Ivana se quedó atónita por un momento y al siguiente momento una sonrisa brotó de sus labios rojos. ¿Dónde estás? Te recojo. En el aeropuerto. Bien. Espérame. Capítulo 340. Él había encarcelado su cuerpo y ella había encarcelado su corazón.
En el hospital, la puerta se abrió silenciosamente. Esta vez Andrés no había avisado a nadie. Lázaro vino con mucha prisa. Vio a esa mujer. Él tampoco dijo nada. Ivana tomó a Lázaro hasta el pasillo y la puerta se abrió y se cerró. El hombre que estaba en la cama del hospital estaba durmiendo. No sabía qué estaba soñando. El ceño fruncido demostró que él no estaba durmiendo bien. La mano que estaba encima de la sábana tenía un anillo puesto. La mujer se acercó lentamente. Finalmente se paró delante de la cama. La mirada de la mujer se cayó en el anillo. No sabía de qué estaba pensando. Solo estaba mirando fijamente el anillo durante mucho tiempo. No sabía cuánto tiempo había pasado. El hombre abrió los ojos y vio a esa persona que solía aparecer en sus sueños. Él le sacó una sonrisa con su cara pálida. ¿Otra vez estoy soñando? Como si fueran amigos que no se habían visto durante mucho tiempo, él le dijo con mucho cariño: «Qué bien, aún quieres aparecer en mis sueños». La mujer que estaba al lado de la cama dejó su mirada en el anillo. Cambió hasta la cara de esa persona solo un par de meses y adelgazó muchísimo. O bien eran por sus palabras, o bien por lo cariñoso y cordial que era. Ella no quería pensar en cómo debería actuar para demostrar que ella lo odiaba. Ella siguió a su corazón, se agachó y le besó en la frente. ¿Es un sueño?, ella preguntó. Él estaba muy sorprendido, a su vez con mucha felicidad. Sacó una sonrisa y dijo: «Es un sueño». Ella también se rió, como si hubiera olvidado todo el odio que había entre ellos. Se había olvidado todo el sufrimiento que pasó, como los amigos que no se habían visto durante mucho tiempo, y le pellizcó en el brazo. ¿Es un sueño o no? El dolor de repente despertó al hombre. Estaba sorprendido y le parecía muy extraño. No se lo podía creer. En lo que había visto, cerró los ojos. Tenía miedo de que ella desapareciera cuando abriera de nuevo los ojos. «Me duele», dijo él, «pero no me parece que es real. Házmelo otra vez». Ella tomó una manzana que estaba al lado. La peló en silencio. En poco tiempo, una manzana pelada había sido acercada hasta la boca del hombre. La manzana tenía un olor muy bueno, pero él tenía miedo de tomarla porque no podía creer en lo que estaba pasando. Pensaba que era imposible. ¿Quién podría saber? Si tomó la manzana, en el segundo siguiente, ella desaparecería. ¿Cuándo es la operación? Ella tampoco tenía prisa. Con la manzana en la mano, el hombre se puso nervioso de repente. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Mañana o la que viene?, ella preguntó de nuevo. No le hizo caso a su pregunta. La que viene. Él la miró fijamente. Todo el mundo decía que él era perseverante. En realidad ella era más perseverante que él. No se iba a parar si no le daba una respuesta. La mujer asintió. Le acercó de nuevo la manzana. ¿No quieres comer? La he pelado yo. Ella dijo lo de la he pelado yo. Dejó al hombre muy conmovido. Nunca había sido débil, pero en ese momento casi se le cayeron las lágrimas. Él parpadeó deprisa para que no salieran y tomó la manzana. La comió poco a poco, como si no fuese una manzana, sino fuese la ambrosía. Era dulce. Estaba un poco aturdido y no podía adivinar la razón de su visita. Él estaba comiendo la manzana mientras que ella le peló otra. El hombre terminó justo cuando ella había terminado de pelar la segunda y le dio de nuevo. El hombre no dijo nada, tomó la manzana y se la comió.
segunda, tercera, hasta la quinta él ya no podía más. Aunque le gustase tanto la fruta, no podía comer tantas a la vez. Además, no le gustaban las manzanas. Come un poco más, si no luego no vas a tener fuerzas. La mujer dijo con tranquilidad. Él se sentía muy extraño. ¿No iba a tener fuerzas? Él era el que no tenía fuerzas. Cuando él aún estaba pensando en lo que significaba lo que la mujer acababa de decir, ella habló. ¿En serio no quieres más? ¿Ya estás lleno? Estoy lleno. Él no entendía a lo que se refería la mujer. Estaba lleno de comer manzanas. Él no le entendía nada. Tenía muchas dudas. La mujer se fue hacia la puerta. Esto provocó una profunda decepción en el hombre. Él la quería parar, pero no dijo nada. No sabía cómo iba a ser el resultado de la operación. Él quería darle el mundo entero, darle felicidad, quedarse con ella toda su vida. Se convirtió en un sueño en ese momento. Nadie sabía si él moriría después de la operación. ¿Y por qué ella vino a su habitación esa noche? Bueno, que ella hiciera lo que quisiera. La puerta había cerrado con llave. Él la había visto volver. ¿Tú? La mujer se quedó delante de su cama. Lo miró fijamente en silencio durante un rato. Raramente se quedó muy avergonzado por su mirada. Yo sé que me odias. Incluso ahora quieres que muera mientras que estés feliz. A mí no me importaría, pero no quiero que hagas un asesinato por mí. Puedes esperar hasta mi operación. Tú no te preocupes, la tasa de éxito de la operación es muy pequeña. Todo lo que te debo te lo devolvería sí o sí. Tú ya no te metas en un crimen, aunque tú no te importas. A mí sí que me importas. Cuando se enteró de que ella había comprado un billete de avión, pero volvió por la noche, apareció en su habitación y cerró la puerta. Claro que él le debió demasiado. Le había dañado demasiado. Con tanto que lo odiaba, tampoco era imposible. Pero eso no hacía falta que ella lo hiciera. La mujer le estaba escuchando en silencio. En el segundo siguiente le sacó la mano. En serio, no hagas un crimen por mí. Ni había terminado la frase y la sábana había sido quitada. Una persona delgada entró en la cama. De repente ella estaba muy pegada a él. Él se quedó quieto. No sabía qué hacer. Tú, yo. Ella le desabrochó la camiseta y se sentó encima de él. Pero tú, los botones habían sido desabrochados. Ella se agachó y lo besó. Si él podía controlarse, entonces él ya no era un hombre. Estaba atónito y no tenía ni idea de qué estaba pasando, pero cuando ya se había reaccionado, la tomó de su cadera delgada y la besó de vuelta. En el otro lado de la puerta, Andrés había escuchado el sonido de la llave y se puso muy nervioso y quería llamar a la puerta. Pero Ivana lo paró. La puerta estaba cerrada con llave. Si la señora quiere hacerle daño al jefe, pero tú tampoco estás seguro. Ivana le refutó. Lázaro, con una cara seria, pero tampoco sabes que no lo hará. Ya era muy extraño que había vuelto, ¿no? El señor Lázaro también piensa así. Quítate. No me detengas, el jefe está en peligro. Andrés estaba muy enfadado. Voy a entrar. Ni acabó la frase y los tres escucharon el sonido muy erótico. Todos entendieron de qué era el sonido. La cara de Andrés se quedó
totalmente roja en un instante. Rompe la puerta. Tu jefe está en peligro. Ivana se burló. Lázaro era más listo. Con la mano en el bolsillo de sus pantalones se fue silenciosamente. Dentro de la puerta era otro mundo. La mujer se levantó, puso su ropa sin ninguna palabra. Joaquín, no hemos usado anticonceptivos esta vez. La mujer dijo con tranquilidad. Nadie sabe si aquí. Ella acarició suavemente su vientre. ¿Tiene una vida o no? Tú, ya sabes, te odio mucho y has dicho tú mismo que me debes mucho y me has dañado mucho. Entonces tendrías que saber que tanto es lo que te odio. Los ojos del hombre se quedaron sin esperanza. Denise, te estás muriendo por una enfermedad. Antes de que mueras, me tienes que devolver un poco de intereses. Si estás muerto, yo no puedo pedir deudas a un hombre muerto. La tasa de éxito de tu operación es muy baja. Si la operación falla y te mueres, dejaré que tu hijo llame a otra persona padre. El hombre se negó deprisa. No puede ser. La mujer lo miró al hombre sonriendo. Por supuesto, con tanto odio que te tengo, no te dejaré tranquilo. La mujer lo consoló. No te preocupes, yo te aseguro de que tu hijo crecerá acompañado de un padre. El hombre estaba muy ansioso. Mi hijo, por supuesto que tendrá a su padre acompañándolo. Capítulo 341. No te dejaré. En el día de la operación hacía mucho frío. El cielo era oscuro. En el jardín del hospital el viento era frío y fuerte. Ella estaba sentada en el banco con una bufanda gorda. Ivana tenía un vaso de café caliente y tenía mucho frío. ¿Qué haces tú por aquí? Dentro hay calefacción. ¿Y tú prefieres estar fuera? Ella simplemente apretó su bufanda y miró hacia el cielo oscuro. ¿Qué estás pensando? Ivana se sentó al lado suyo, la imitó y miró hacia el cielo. No hay nada bonito, está todo oscuro. Estoy pensando que si lo que he hecho está mal. Ivana sonrió al escucharla. Esa noche hiciste el amor con él. ¿Por qué no pensaste en ese momento lo que estabas haciendo mal? ¿Y me preguntas ahora? ¿No es un poco tarde? No estaba bien mi cabeza. Ivana se rió un poco, cambió de tema. Dime la verdad. ¿Qué pensaste en el aeropuerto cuando estabas sola ese día y cambiaste de idea? Nada, solo estuve pensando que él me dañó demasiado. Con tanto odio, al menos hemos pasado un tercio de la vida juntos. Debería volver y participar en la última etapa de su vida. Darle un último paseo. Ivana no se lo creyó, solo para ver si estaba muerto o no. Tenías que hacerle el amor. Estaba claro de que quería quejarle y dejarlo preocupado, y así no se atrevería a morirse tan fácilmente. ¿Sabes? Lo odio y le tengo mucho miedo. Hace 6 años me llevaron a prisión. Había barras de hierro por todas partes para encarcelar a las prisioneras. No hace mucho, cuando me desperté por la mañana, me encerró otra vez en un espacio cerrado lleno de cercas de hierro. Él había puesto eso en todas las ventanas. Eso no tenía mucha diferencia a la cárcel de hace 6 años. Para mí, hizo todo lo posible para encerrarme. Me quería dejar hasta el momento. Casi se estaba muriendo. Cuando dijo lo que estaba pasando, que estaba cansado de este juego, cansado de mí, me lo creí.
Pero ¿y ahora qué? Me dejó porque estaba enfermo. Así, ¿cómo? Si me atrevo a dejarlo, si me ama tanto. Lo que había dicho era cierto. Cuando estaba en el aeropuerto estaba pensando todo el rato en lo que me estuviste regañando y estaba huyendo siempre. Había estado huyendo. No paraba de huir. Me escapé hasta mar fresco. ¿Era para devolver lo que le debía a Karin o era por mí misma? Para escapar de todo el sufrimiento en nombre de Karim. Joaquín encerró mi cuerpo, pero yo misma encerré mi corazón. La chica se puso de pie. Ven, entremos, tengo frío. Ivana estaba muy concentrada en las palabras de Denise. Cuando escuchó eso, se puso de pie enseguida. ¿Y sabes que hace frío? Ven, vamos. Ella siguió a Denise y puso el café en las manos de Denise. En la esquina se encontraron con un conocido. Aunque no ha acabado su operación, Alejandro habló primero y preguntó, ¿la operación ya terminó? La operación es un poco complicada. Espera un poco más. Ella le respondió, pero no quería hablar más con el anciano. Se encontraba muy mal por hablar con él. He escuchado de que están divorciados, ¿no? Usted sabe todo. Qué bien que estén divorciados. El anciano dijo con desdén y se fue evitándola con el bastón. Espere un momento. Ella le persiguió. El asunto entre usted y mi abuelo no tiene nada que ver conmigo. Yo no le debo nada. Si usted quiere que le paguen las deudas, podría pedir a mi abuelo fallecido. Ya le he dicho todo lo que pensaba. Ya se puede ir. Tú. El anciano se enfadó mucho, pero Denise ya se había ido. Ivana la persiguió. ¿Qué ha pasado? ¿Hay problemas entre la familia García y la familia Alonso? No ha pasado nada. Entonces, ¿tú? No me cae bien ese anciano. Ivana puso los pulgares arriba. ¡Qué genial eres! La familia García y la familia Alonso, los problemas entre Alejandro y Miguel, mejor que se quedaran siempre debajo de la tierra, junto con los dos ancianos. Y en el caso de ella, no lo quería mencionar nunca más. El tercer día después de la operación, en la planta de hospitalización, el hombre que estaba en la cama tuvo una reacción. Aunque era muy pequeña, era suficiente para que esas personas que estaban preocupadas por él se quedaran más tranquilos. La mañana del 10.º día, el hombre de la cama abrió los ojos. Y ella se ha ido, ¿no? La primera cosa que hizo el hombre era mirar alrededor, pero no encontró a la persona que quería ver. Lázaro le tomó la temperatura y dijo enfadado, «Casi te mueres. Menos mal que tienes suerte. ¿Y aún sigues pensando en una mujer a quien no le gustas?» Lo sabía. Se ha ido. La desesperación que tenía el hombre sentía mucha pena al verlo. Lázaro volteó sus ojos. «¿No sabes buscarla si se ha ido?» «Ella me odia. Casi me había muerto y ahora no la fuerzo más». Lázaro, como si hubiera visto a un fantasma. ¿Se te ha echado encima algún fantasma? El 19.º día después de la operación, era capaz de levantarse de la cama y moverse lentamente con la ayuda de otros. El 20.º día después de la operación, él vio a esa persona que estaba pensando todo el tiempo. Cuando me desperté, me dijo Lázaro que estabas en una boda. Sí, en la boda. Él se quedó en silencio. Después de emocionarse, como si hubiera pinchazos en su corazón, él quería tocar las heridas, pero le dolía mucho al tocarlo. Mario,
¿Te trata bien? Sí, muy bien. El hombre se puso muy triste, pero hizo como si se alegraba por ella. Enhorabuena, por fin. Ya no te vas a dañar por un bastardo como yo. Ya, tú si quieres ser un bastardo, sí que eres un bastardo. Denise, lo siento. Él lo dijo con mucha dificultad. Si las disculpas sirven para algo, ¿por qué existe la policía? Él se quedó callado y no le podía refutar. Joaquín, sabes que te tenía mucho miedo. Me encarcelaste 2 veces. Construiste una prisión tras otra para mí. La prisión de hace 6 años era una. Hace poco me encerraste en esa casa que no estaba dispuesto el viento a entrar. Esas rejas no tienen diferencia a las barras de hierro de la prisión para mí. ¿Sabes cuánto miedo tenía yo en ese momento? Joaquín, construiste 2 prisiones en toda mi vida. Tú dime, ¿cómo te puedo perdonar? Él se quedó callado otra vez, escuchando que era realmente lo que pensaba ella. Empezó a arrepentirse y estaba desesperado por mantenerla a su lado, pero no sabía que lo que hizo la traumatizó. Ahora estaba casada con otro. Se apretó el puño lentamente. Le dolía mucho, le dolía tanto que ni podía controlarse a sí mismo. Lo siento. Él lo odiaba. Solo sabía pedir perdón, pero en ese momento no encontraba ninguna palabra que fuera más adecuada. La mujer le miró en silencio después de un rato. En la boda de Mario, yo no soy la novia, ella dijo con tranquilidad. El hombre se levantó la cabeza aturdidamente. ¿No eres la novia? Ella negó moviendo la cabeza. Es una chica que ha sido seleccionada por tu abuelo. Yo fui como representante del grupo Alonso. ¿Y tú? Él se puso contento de repente. Tomó la delgada mano de la mujer sin pedirle permiso, con gran facilidad. Después de la gran tristeza, aún no se podía calmar. Denise, él la estaba mirando. Él sabía que su petición iba a ser muy vergonzosa, pero ella no estaba casada. Él no quería soportar la desesperación, esa después de enterarse de que estaba casada otra vez. Denise, ¿te cuento una historia? Él dijo. Hace mucho tiempo había un tonto que se llamaba Joaquín. Estaba muy feliz porque siempre había una chica a su lado. La chica se llamaba Denise, que lo quería, pero luego él ya no estaba feliz. Ese tonto dañó a esa chica que lo amaba, hasta que un día descubrió que se había enamorado de la chica ya hacía mucho tiempo. Pero en ese momento la chica había sido tan dañada que tenía miedo de amarlo de nuevo. Él se arrepentía todos los días. Él le contó lentamente, levantó la cabeza y miró hacia la mujer, como si estuviera delante de Dios. Era serio y prudente. Su petición era muy sincera. Era un compromiso de toda la vida. Denise, el que está delante de ti es el tonto del cuento. Por primera vez, él era muy honesto y tranquilo. Con mucho cuidado y sinceridad, estoy delante de ti, estoy listo para pasar toda la vida contigo. También estoy preparado de que te vayas en cualquier momento. Esta vez, él no la obligó a nada, solo la estaba mirando con sinceridad, como un hombre que estaba comprometiendo su promesa, mostrando su corazón a su amor de toda la vida. Capítulo 342. Fin. Mi nombre es
Fan García, que sonaba como un pequeño ciervo. Mi abuelo me dio este nombre y por mi experiencia de niño no era una persona muy agradable. Su propio nombre era muy bonito, pero tuvo que ponerme un nombre tan extraño. Pero cada vez que protestaba ante mi abuelo me decía siempre lo mismo. La culpa es de tu padre, no es una chica, si no, no te habría puesto este nombre. Fue él quien me puso un nombre tan horrible, pero al final le echó la culpa a mi padre. Ah, hablando de esto, me olvidé de presentarlo. Mi abuelo se llamaba Joaquín García. Me habían dicho que era especialmente atractivo cuando era joven. Mi abuela, Denise Alonso. A veces me preguntaba cómo estas dos personas que no parecían ser compatibles en nada podían estar juntos. Mi abuelo y mi abuela, antes de que naciera mi padre, estaban divorciados. Después del divorcio, mi abuelo no volvió a casarse y mi abuela tampoco. Parecía que se habían dejado en paz entre los dos, pero mi abuelo era tan descarado que siempre buscaba la forma de acercarse a mi abuela. Desde que tenía memoria, mi abuelo siempre intentó complacer a mi abuela. Mi abuelo Lázaro decía que mi abuelo nunca había bajado la cabeza ante nadie en su vida, que hacía las cosas tan firmes que todos le temían. Pero de todas formas, no creía que las palabras de mi abuelo Lázaro eran ciertas. Si mi abuelo era tan excelente, ¿por qué se comportaba como el Golden de la casa cuando mi abuela lo fulminaba? Además, ¿habías visto alguna vez a un hombre tan excelente que pudiera cocinar como un chef del hotel de 5 estrellas? Desde que era pequeña, las habilidades culinarias de mi abuelo eran las mejores de la familia, mejores que la de los cocineros de los hoteles que empleábamos. Mi abuelo se levantaba por la mañana para pasear al perro y volvía con un montón de ingredientes en sus manos. Cuando mi abuelo estaba en la cocina toda la mañana y mi abuela se levantaba, debía haber una comida caliente en la mesa del comedor, no necesariamente con mucha variedad, pero sí acogedora. Mi abuelo decía que era bueno que mi abuela no necesitaba hacer nada, solo regar las flores del jardín. Le pregunté en secreto a mi abuelo: ¿te levantas todas las mañanas, haces el desayuno, la comida y la cena del día y vas a trabajar todos los días, aunque eres un hombre fuerte? En un día festivo, ¿sigues haciendo esto? ¿No estás cansado? Mi abuelo miró a mi abuela que estaba tomando el té de la tarde en el jardín y sonrió como un tonto y dijo: si a tu abuela le gusta, estoy feliz de hacer cualquier cosa. Yo, por mi parte, estaría encantado de mimarla para que tu abuela no tenga tiempo de pensar en dejarme. Más allá de eso, había otras pequeñas cosas. Todo lo que sabía era que mi abuelo mimaba a mi abuela como un loco. Siempre pensé que mi abuela era una pretenciosa que ni siquiera se volvería a casar con un abuelo tan bueno. Y cuando se lo dije a mi abuelo nunca se enfadó conmigo, pero en aquella ocasión me dio un buen cachete en el trasero diciendo: mocosa, como vuelvas a pensar así de tu abuela te mataré a golpes. Tu abuela es la mejor abuela del mundo. Recuerda, sé filial de tu abuela en el futuro. Si no lo haces conmigo, no pasa nada, pero si no lo haces con tu abuela, no te cocinaré cerdo asado con castañas. En ese momento me sentí muy agraviada porque estaba claro que mi abuelo no era justo. Más tarde me di cuenta de que mi abuelo y mi abuela tenían una historia así. Una noche, ya muy tarde, tenía hambre y me levanté de la cama para buscar algo de comer. Pasé por la habitación de mi abuela. La puerta estaba abierta un poco, por lo que miré sigilosamente hacia adentro con curiosidad.
y vi un escenario que me sorprendió. Mi abuelo estaba sosteniendo el pie de mi abuela sobre su pecho. Para entonces estaba tan incrédula que corrí a la habitación de mis padres y le pregunté a mi padre: ¿Mi abuelo es un pervertido? Le vi sujetando el pie de mi abuela. ¿Mi abuelo tiene un fetiche con los pies? Tu abuelo está calentando los pies de tu abuela. El cuerpo de tu abuela no está muy bien y siempre tenía las manos y los pies fríos. Y tu abuelo se preocupaba mucho por tu abuela. Si lo ves, olvídalo. No se lo cuentes a tu abuelo. ¿Por qué? Porque tu abuelo te castigará a escribir en letras grandes. Papá, ¿cómo sabes tanto de esto? Es una historia muy triste. Sé buena. Fan, tu madre y yo tenemos asuntos que atender ahora. Mi abuelo nunca se volvió a casar y mi abuela tampoco. Mi abuelo era una persona de pocas palabras, pero siempre que decía algo, nadie en la familia se atrevía a refutar. No era porque teníamos miedo a la abuela, sino porque mi abuelo siempre estaba de su lado, algo que era de conocimiento general en la familia. Los niños nunca tenían mucha sensación del tiempo, y cuando lo tuve fue el día en que falleció mi abuela. Tenía 8 años cuando mi abuela murió. Era uno de los días de principio de primavera, y mi abuela estaba sentada debajo del árbol en el jardín, como de costumbre, tomándose el té de la tarde hecho por mi abuelo. La mecedora que más le gustaba a mi abuela lo dejaba debajo del árbol. Cuando estaba cansada se acostaba en la mecedora para echarse una pequeña siesta. Mi abuelo normalmente le cubría con una manta fina y la despertaba a una hora exacta. Pero ese día mi abuelo no pudo volver a despertarla. Mi abuela falleció plácidamente tumbada en su mecedora mientras el viento la movía de un lado a otro entre el verdor de todo lo que se veía. Mi abuela no tuvo ninguna enfermedad repentina y falleció tranquilamente en esta tarde de primavera. Abandonó a mi abuelo. Nunca olvidaré cómo mi abuelo, que había sido fuerte toda la vida, lloraba y gimoteaba agachado durante mucho tiempo junto a la mecedora de mi abuela. Nunca olvidaré cómo las manos de mi abuelo se agarraban a las palmas de mi abuela, ya frías pero rígidas, y cómo lloraba como un niño en ese momento. Mamá y papá estaban de pie a poca distancia de ellos, pero no entraron en el pequeño jardín. No lo entendí en ese momento. ¿No se sentían tristes? Más tarde me di cuenta de que estaban dejando a mi abuelo y a mi abuela un último espacio para estar los dos a solas. El funeral de mi abuela no fue grandioso, pero vinieron todas las familias más importantes de la ciudad S. Mi abuelo, él mismo había organizado todo el servicio fúnebre de mi abuela. Tras despedirse de mi abuela, la salud de mi abuelo empezó a debilitarse inexplicablemente. No se pudo encontrar la causa, pero su cuerpo estaba mucho más débil. Mi padre dijo que mi abuelo tenía una enfermedad en el corazón. ¿Qué enfermedad en el corazón? No me atreví a preguntar. Después de la muerte de mi abuela, cada año mi abuelo sostenía una foto de ella y la miraba detenidamente como si todavía estuviera viva. De vez en cuando mi abuelo le hablaba a la foto de mi abuela como si estuviera manteniendo una conversación con ella. Otro año comenzó la primavera. Mi abuelo me jaló y dijo: ¿te pareces? ¿A qué me parezco? ¿Te pareces a tu abuela? Abuelo, no estés triste. Ese año tenía 14 años y sabía más y escuchaba por otras personas
más historias de mi abuelo y mi abuela. Fue muy sorprendente cuando escuché por primera vez la historia de mi abuelo y mi abuela. Me enfadé con mi abuelo por no haber conocido lo suficientemente bien a mi abuela, por ser tan presuntuoso sin saber nada en absoluto, e hizo daño a mi abuela. Cuando escuché la historia más tarde pensé que mi abuela era tan indecisa. Si fuera yo, no volvería a ver a mi abuelo ni siquiera una vez. Mi pensamiento cambiaba por su historia. Culpé a mi abuela por su carácter indeciso. Más tarde, la abuela Ivana dijo que mi abuela se dio el paso e hizo que esa relación de amor y odio se cumpliera. Mi abuelo también aprendió y apreció a mi abuela. No era como muchos hombres de este mundo que lo conseguían y luego dejaban de apreciarlo. El modo en que mi abuelo adoraba a mi abuela era propio de una persona obsesionada en mimar a su esposa. Al final de la historia de mi abuelo y mi abuela, me quedé en silencio, sin culpar a mi abuelo por no ser capaz de conocerse a sí mismo, ni a mi abuela por no adoptar una postura firme. Como decía la abuela Ivana, fue entre esos dos que una persona dejó y se dio el paso para que la relación cumpliera el final. No podía dejar de preguntarme si mi abuela se fuera, se habrían convertido en dos vidas desafortunadas. Abuelo, he escuchado su historia y no empezó nada feliz al principio. Mi abuelo sonrió y me acarició la cabeza. Gracias a las concesiones de tu abuela no quiso volver a casarse conmigo. Sé por qué. Y ella pensaba que ese pequeño secreto yo no lo sabía. ¿Qué pequeño secreto? Pregunté con curiosidad, pero mi abuelo se rió y no dijo nada. Por cierto, abuelo, ¿quieres tanto a la abuela? ¿Pero por qué nunca te he oído hablar de palabras románticas? Una vez se quejaron la abuela Ivana y la abuela Vivian de que tú lo hacías todo por ella, pero no decías las palabras te quiero. ¿Por qué no se lo decías a mi abuela? Mi abuela tenía muchas ganas de escucharlo. Mi abuelo se rió con una risa alegre, como un niño travieso. Respondió, lo sé que quería oírlo. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? En cambio, mi abuelo retiró su sonrisa con una forma deliberada y decidida. Ella tenía tantas ganas de escuchar esas dos palabras que por supuesto no podía decirlas. Si le digo a menudo, ella habría escuchado demasiado y no quería escucharlo en su próxima vida. Y en la próxima vida, si ella dejaba de buscarme, ¿qué haría yo? Si no lo digo, ella siempre lo recordará. En la próxima vida, tu abuela seguirá siendo mía. Al decir esto, mi abuelo sonrió con una cara de maldad. Mi abuelo parecía un poco cansado y tomó un trozo de merienda encima de la mesa y me la dio, agitando la mano con cansancio. Chiquita, tómalo y cómetelo. Me encantan las meriendas y en ese momento la comí y corrí felizmente. Aquella tarde llevé mis libros originales en inglés a mi abuelo y le pedí que me leyera con el acento auténtico de inglés de Shakespeare, lo que resultaba especialmente agradable para mis oídos. Abuelo, léeme el libro de Shakespeare. Estiré la mano para empujar a mi abuelo, que estaba durmiendo una siesta en su mecedora, pero por más que lo hice, no pude despertar al anciano. Mi abuelo se había ido. En la misma tarde de primavera, bajo el gran árbol del jardín, en la misma mecedora donde mi abuela había fallecido, como aquel año, mientras dormía tranquilamente. En la mano de mi abuelo tenía un reloj de bolsillo y había una foto de mi abuela sonriendo suavemente y en la mecedora
los pálidos labios de mi abuelo suavemente aparecía una ligera sonrisa. El cielo era azul, la brisa era suave y mi abuelo se había ido. Sabía que mi abuelo se había ido sin un rastro de arrepentimiento. Había ido en busca de mi abuela, la persona más preciada de su vida. En esta vida, mi abuelo y mi abuela nunca se casaron. Nadie mencionó de los acontecimientos del pasado, pero vivieron el resto de su vida de una manera que todo el mundo envidiaba. Abuelo, has ido a buscar a mi abuela, ¿no? Ya no podía oír la respuesta de mi abuelo, pero sabía que lo más grande y persistente que había hecho mi abuelo en su vida era mimar seriamente a mi abuela. Finalmente, me encontré con las últimas notas de mi abuelo. Había dejado entre sus pertenencias: Joaquín ama a Denise. Ama a Denise para toda la vida y para toda la eternidad. Voy por ti, mi amor. Me llamó la atención que mi abuelo no había dicho las palabras amor desde el principio hasta el final, pero en una breve frase había revelado sus más profundos sentimientos de anhelo. Abuelo, no vuelvas a intimidar a la abuela en tu próxima vida. Fin de la historia. Ay, 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 ¿qué puedo decirles? A lo largo de esta historia, odié a Joaquín. Lo asesiné, lo enterré, lo resucité y lo amé. Luego volví a asesinarlo, a enterrarlo y desenterrarlo. He pasado por una cantidad de emociones. Espero que con mi lectura les haya podido transmitir todas las emociones de esta historia y también se hayan sentido como yo. Les agradezco por estar siempre a mi lado y como siempre les digo, los espero en una próxima historia. Adiós.